Muchas gracias por la invitación. Saludos a los hermanos allí en la iglesia en Rosario. Quisiera invitarles a leer en el libro de Jeremías. El libro de Jeremías, en algunas Biblias, la página 724. Jeremías, capítulo 26. Jeremías, capítulo 26. Dice el versículo 2. Jeremías 26, 2. Así ha dicho Jehová: ponte en el atrio de la casa de Jehová y habla a todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová todas las palabras que yo te mandé hablarles. No retengas palabra. Quizás oigan y se vuelvan cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Le dirás pues: así ha dicho Jehová, si no me oyereis para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano y sin cesar, a los cuales no habéis oído, yo pondré esta casa como silo, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Allí mismo en el capítulo 26, el versículo 13, dice: mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oíd la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. ¿Se parecen los dos versículos? Vamos a ir a un tercer versículo en el libro de Ezequiel. Libro de Ezequiel, capítulo 33. Libro de Ezequiel, capítulo 33, versículo 10. Tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel: vosotros habéis hablado así, diciendo: nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles: vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo: la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad, y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijera al justo: de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá, no se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia, vivirá ciertamente. Hasta ahí, por el momento, la lectura de la palabra del Señor, y vemos cómo
se parecen los versículos, hay una idea en común, hay un camino en común, hay un camino que está torcido, que está desviado, como dice Isaías 53, cada cual se apartó por su propio camino. El Señor nos invita a volver de nuestro mal camino. Vuelve el impío de su camino y viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Dice el Señor. ¿Por qué moriréis? Y esa es la palabra del Evangelio, es una buena noticia. Es una verdad absoluta por lo demás. En el día de hoy, donde pareciera que ya no hay verdades absolutas, que todo es medio relativo, podemos confiar en que la Biblia nos dice verdades absolutas, que no tenemos derecho nosotros de cuestionarlas. Y es importante tener un libro de esta magnitud, de esta naturaleza. En el día de hoy hay leyes que se han cambiado, que no son absolutas, que se cambian según la mirada de la generación, se cambian según la mirada de la persona, del observador, dicen algunos. A través de estas nuevas leyes han salido personas culpables, a la vista de todas las personas son culpables, pero según las nuevas leyes no lo son, porque son verdades relativas. Pero la Biblia es una verdad absoluta, una verdad firme, está en una roca sólida. ¿Cuántos ataques ha enfrentado la Escritura, la palabra del Señor? Y el Antiguo Testamento tiene el mismo mensaje que el Nuevo. Habla del arrepentimiento del hombre, de que el hombre se vuelva de su mal camino. Y allí está reconociendo que el hombre tiene un camino y esos caminos están torcidos. El profeta Jeremías, cuya época en lo político, en lo económico y en lo social era parecida a la que estamos nosotros en el día de hoy. Había corrupción en lo espiritual, terrible corrupción en lo espiritual, corrupción en lo político también, y en lo social habían problemas sociales que Jeremías se encarga de denunciar, de hablar a aquella generación lo malo que estaban haciendo. Y Dios quiere que el hombre se vuelva de sus malos caminos. Y sabe que el profeta Jeremías, el mandato que tenía era que no tenía que retener ninguna palabra. No podía, no tenía el derecho él de quedarse con alguna palabra que Dios le haya hablado, sino que él tenía que entregar toda la palabra. Pero Pablo nos advierte de los días que vivimos en el día de hoy, donde a lo malo la gente le está llamando bueno, que habrá gente que se amontonará para escuchar palabras solamente que sean afines a sus ideas, que sufrirán la sana doctrina, que las cosas que la Biblia enseña no le llamarán la atención, sino que amontonarán maestros según sus propias concupiscencias. Y sabe que en el día de hoy a veces hay un poco de vergüenza ajena cuando personas que dicen ser representantes de Dios muestran a un Dios que no es el Dios de la Biblia y muestran la salvación como la Biblia no la muestra. Y muestran que Dios va a arreglar su matrimonio, que Dios va a arreglar su salud, que Dios va a arreglar tantas cosas en su vida y dejan de lado lo más importante y lo central del Evangelio, que es el perdón de nuestros pecados. Si el Señor Jesucristo vino a este mundo fue para perdonar nuestros pecados. Y hay mucha gente religiosa que ya no está hablando del pecado, no está hablando del juicio venidero, no está hablando de Dios como un juez justo que no tendrá por inocente al culpable,
Al alma que pecare, esa morirá, dice el Señor. Y aquí dice Jeremías, dice, cada uno se vuelva de su mal camino y se arrepienta. ¿Acaso no son palabras que desconocemos? ¿Sabemos lo que es el arrepentimiento? Si una persona va caminando en dirección sur y se arrepiente de ir en esa dirección, da vuelta, media vuelta, y toma la dirección norte. Se arrepintió de ir en esa dirección y volvió su mirada a un lugar totalmente contrario. Se arrepintió. Quizás oigan, dice el Señor, y se vuelvan cada uno de su mal camino. Y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. ¿Sabe que el castigo de Dios es un castigo justo? Dios no tendrá por inocente al culpable. Y a través de Adán, a través de Eva, toda la raza humana, todos los seres humanos somos culpables. Dios le puso una multitud de árboles en el huerto del Edén. Le mostró tantas cosas. No nos dice cuántos árboles habían, pero podemos pensar que eran muchos, multitud de árboles. Puedes comer de todos aquellos árboles. Solamente le prohibió de un solo árbol. Y Eva, tentada por la serpiente, comió y dio a su marido. Y de ahí en adelante todos los seres humanos estamos bajo pecado. Desobedecieron un solo mandato y no lo cumplieron. De ahí en adelante todos los seres humanos somos culpables. Nacemos en este mundo con una naturaleza pecaminosa, una naturaleza pecadora. ¿Y qué es lo que pide Dios ahora? Que volvamos cada uno de nuestro mal camino. ¿Sabe que las personas sin Dios, y obviamente nosotros los creyentes en otro tiempo sin Dios, íbamos según la corriente de este mundo, haciendo nuestras obras y nuestros pensamientos eran de continuo también solamente el mal? Cada uno nos apartamos por nuestro propio camino, nuestras decisiones, nuestras maldades, nuestras obras, todo malo, todo malo. Nada nuevo, nada bueno había en nosotros. Y tuvo que ser la gracia del Señor, la gracia de Dios, que nos mostró la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y en esa cruz pudimos encontrar salvación, perdón de pecados, vida eterna, limpieza de nuestras almas. Y en el día de hoy, como creyentes, podemos confiar en la palabra de Romanos, capítulo 8. Si alguno, para los que están en Cristo, no hay condenación alguna. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. El creyente tiene esa esperanza, esa claridad en la palabra, de que desde el momento que creímos en el Señor Jesucristo, no tenemos que enfrentar aquel juicio, aquel castigo, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estas palabras son del Señor. Si bien son del profeta Jeremías, podemos pensar en la gente que escuchaba y decía, bueno, es solo Jeremías. No pasa nada si no le hacemos caso al profeta Jeremías. Pero estas palabras de Jeremías eran traspasadas de la mente, del pensamiento de Dios hacia su pueblo. Y en el día de hoy es lo mismo. Cada una de las personas que predica el Evangelio solamente son transmisores de la palabra del Señor. Por eso es importante apegarse a lo que dice la Escritura y que no sean nuestras palabras,
nuestros pensamientos. Porque sabe que, por ejemplo, hay un pensamiento que cuando parte un familiar a la eternidad, un familiar sin el Señor, que no ha reconocido al Señor como su Salvador personal, nosotros como creyentes sabemos a dónde va ese familiar. Y quisiéramos en nuestra mente que un lugar de condenación, un lugar llamado infierno, que no existiera, que ojalá no existiera ese lugar, son nuestros pensamientos. Pero sabe que la Biblia muestra tan claramente y en tantas partes y textos que hay un lugar preparado por Dios para Satanás y sus ángeles. Ese lugar llamado infierno, un lugar de eterna condenación, un lugar donde hay fuego, hay azufre, y un lugar terrible. Pero si hay una buena noticia, si hay una noticia que merece la atención, es la salvación. Y si somos salvados, es porque hemos sido salvados de ir a este lugar. Porque Dios no quiere la muerte del impío. Dice el versículo 13 de Jeremías 26, mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras, y oí la voz de Jehová vuestro Dios, y se arrepentirá Jehová del mal que ha hablado contra vosotros. La Escritura habla de lo que Dios tiene destinado para aquellos que rechazan el mensaje de salvación. Puede ser un niño, un joven, un adulto, puede ser una persona de buena reputación. Yo conozco varias personas de buena reputación, personas buenas, personas que son un aporte a la sociedad, que nunca le han hecho un mal a nadie, personas correctas, personas que delante de las autoridades del gobierno, todo eso, son buenas personas, buenos ciudadanos. Pero sabe que esas personas también necesitan salvación, necesitan ponerse a cuentas con Dios. Tenemos en la Escritura el caso de Nicodemo, en Juan capítulo 3, un hombre bueno, un hombre que sabía de Biblia, tenía él necesidad de salvación. Tenemos en Hechos capítulo 10 a Cornelio, un hombre bueno, un militar que era bueno, era piadoso, hacía oraciones, no solo él, sino que él con toda su familia. Y ese hombre necesita también salvación. Y es Pedro, el enviado a predicarle el evangelio a ese hombre con toda su casa. Y tenemos allí en Lucas a María, la madre del niño Jesús, como ella también necesitaba salvación. Se fija que cada persona necesita salvación, necesita, por muy buena que sea, por muy piadosa a lo mejor en este mundo, a la mirada del hombre, necesita mejorar ahora vuestros caminos y vuestras obras. Porque hay camino que al hombre le parece camino derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay alguien que tiene que mejorar sus caminos porque está en un camino de religión, siguiendo costumbres humanas, siguiendo a hombres en vez de seguir al Señor, siguiendo a la religión, siguiendo prácticas humanas. Mejorad ahora vuestros caminos y vuestras obras. Hay solamente una sola obra que nos salva, y esa obra es la obra de nuestro Señor Jesucristo allí en la cruz del Calvario. Jehová mandó a este profeta a decir todas las palabras que él le había mandado, que no retuviera ninguna. Quizá oigan y se vuelvan,
se vuelvan de su mal camino. Y el Señor en los dos textos habla de que el Señor se arrepentirá del mal que piensa hacerles. Esa palabra, cuando se ocupa para Dios, solamente nos muestra o ocupa una palabra que nosotros podamos entender. Si nosotros nos arrepentimos, creemos en el Señor Jesucristo como Salvador, Él entonces no nos castiga. Él entonces no nos envía a la condenación. Se arrepiente del mal que ha advertido hacernos. Pero para hacer esto, para cumplir su promesa, Él tuvo que enviar a su Hijo unigénito a este mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero ¿cómo está este mundo? Dice el apóstol Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y este mundo está en oscuridad. Este mundo va de mal en peor. Y debemos mejorar nuestros caminos. Mejorar nuestros caminos. Oíd la voz de Jehová, nuestro Dios. Él ha dictado una sentencia. Y hay un ejemplo que habla de un diluvio universal que Dios advirtió a través de Noé que iba a venir un diluvio. Pero la Escritura nos muestra que se salvaron solamente 8 personas. 8 personas. De una generación que por lo menos estuvo 2000 años. Y de toda esa generación, de toda esa gente, esa civilización completa pereció bajo el agua. Y se salvaron solamente 8 personas. Pero Dios advirtió. Dios lo advirtió. Destruyó Sodoma y Gomorra en Génesis 19, pero antes de hacerlo advirtió también. Y sabe que cuando Lot advertía de lo que iba a pasar, se reían de él, pensaban que estaba bromeando. ¿No ha pasado eso en el día de hoy? Cuando hablamos del juicio venidero, de que las personas necesitan mejorar sus caminos por el juicio que viene, por el santo juicio de Dios, por el justo juicio de Dios. Y en el mundo se ríen de los cristianos. Hace poco se hizo viral una imagen de una comediante en vivo en su programa, se reía de nuestro Señor y cayó desplomada. Cayó desplomada. Primera vez que yo observo eso. Me llamó bastante la atención, haciendo su espectáculo, riéndose y mofándose de las cosas de Cristo, de nuestro Señor, y se desplomó. Primera vez que lo veo. Siempre había visto que la gente se burlaba y se reía del cristianismo y de las cosas espirituales y nada les acontecía. Tal vez Dios está mostrando sus últimas misericordias a través de esto. Él tiene el poder de la vida y de la muerte. Estamos en sus manos. Pero Ezequiel, terminamos con estas palabras. Dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío. Dios ha dejado demostrado, nos ha advertido, mejoren sus caminos, anden por sendas derechas, mejoren sus caminos, y me arrepentiré del mal que he dicho que voy a hacerles.
Y aquí dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis? Y eso es lo que quiere el Señor. Y lo ha dejado, pero bastante claro. Él no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y cuando Él dice que nos ama, no son solamente palabras que se las lleva el viento, sino que Él dice que nos ama y lo ha demostrado. Lo demostró allí en la cruz del Calvario. Para que Dios pueda decir que no quiero la muerte del impío, sino que el impío viva, Dios tuvo que enviar a su Hijo para morir en lugar nuestro. Para que el Señor Jesucristo en su cuerpo sobre el madero llevara nuestros pecados. Que el castigo de nuestra paz haya sido sobre Él. Que nuestro Señor pagara nuestra deuda allí en la cruz. Y recién allí Dios puede decir que ofrece salvación por la muerte de su Hijo, por la muerte de nuestro Señor en la cruz del Calvario. No quiero la muerte del impío. Hay un lugar que el Señor preparó para el diablo y sus ángeles. Está el lugar. Un lugar del un lago de fuego, de azufre también está el lugar. La palabra lo dice y como dijimos al comienzo, es una verdad absoluta. Allí está el lugar. Pero Dios no quiere la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su mal camino y se salve, que viva, que tenga una esperanza, que tenga una novedad de vida, que pueda tener la esperanza de que cuando el Señor vuelva por su iglesia, nos vamos con Él. Y vuelve a repetir la idea, volveos, volveos, lo repite 2 veces, volveos, volveos de vuestros malos caminos. Y deja la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué moriréis? Y queda la pregunta planteada, amigo, amiga, ¿por qué moriréis si Dios no quiere la muerte del impío? Sabiendo tú la verdad de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, te niegas a dar este paso de fe, a de volverte de tu mal camino y arrepentido buscar al Señor como tu Salvador personal. No podrás decir que Dios no hizo nada por ti, Él lo ha hecho todo. Todo Dios lo ha hecho por nosotros. Envió a su Hijo. En el día de hoy nos está permitiendo una vez más escuchar la palabra del Evangelio. Volveos, volveos. ¿Por qué moriréis? Un hombre a punto de morir preguntó, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta fue bien precisa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Que el Señor bendiga su palabra.